Aplicación de función cuadrática. Para iniciar con la aplicación de la función cuadrática vamos a comenzar con este pequeño problemita. Entonces dice lo siguiente: se desea pintar una pared con dimensiones iguales a las del diagrama de abajo. ¿Cuál es el criterio de la función f que expresa el área por pintar de la pared en términos del ancho? Entonces, en este caso nosotros debemos encontrar una fórmula que con solo un dato que nos faciliten poder encontrar el área por pintar de la pared. Tenemos en este caso una pared que tiene 4 metros de largo, 3 metros de alto, y tenemos una puerta que tiene X metros de largo y el doble o 2X de alto. Para nosotros determinar las áreas tenemos que ir a las figuras geométricas que conocemos, que en este caso tenemos dos pequeños rectángulos, uno que representa la pared y otro que representa la puerta. Entonces, si nosotros sacamos el área de la pared completa, suponiendo que no hay agujero para la puerta, tendríamos que hacer lo siguiente: 4 metros por 3 metros, para no irlo haciendo por partes. Entonces tendríamos 4 metros por 3 metros, que eso nos daría 12 metros al cuadrado. Sin embargo, debemos eliminar el espacio de la puerta que no tomamos en cuenta en la primer área. Entonces en este caso debemos decir los 4 metros por los 3 metros menos los 2 metros o 2x de alto por los x metros de largo que tiene la pared. De tal forma que cuando nosotros realizamos esas operaciones, 4 por 3 nos va a dar 12 y 2x por x nos da 2x a la 2. Como podemos observar, lo que hicimos en la formulita fue crear un criterio cuadrático, ¿verdad? ¿Por qué es cuadrático? Porque tenemos el x a la 2. De tal forma que las áreas, siempre que ustedes representen o se guíen con áreas, probablemente eso nos tire a funciones cuadráticas. ¿Por qué? Porque las áreas en cualquier ámbito van a estar al cuadrado. Ahora, si nos dan ya los datos de la puerta, entonces en ese caso ya no sería una función, porque ya tendríamos las áreas correspondientes. Vamos con el ejemplo número 2. La altura en metros alcanzada por un cohete está relacionada con el tiempo en segundos transcurrido desde su lanzamiento por la función h de t igual a 80t menos 5t a la 2, donde t es mayor o igual que 0. En este caso h es la y. Tenemos también que el plano cartesiano en este momento va a estar enfocado en el eje x, va a ser el tiempo, y el eje y va a ser la altura. El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto puede ser mayor o igual a 0, porque es desde el momento del inicio. Ahora, por otro lado, nosotros debemos recordar algunos puntos. Si nos hacen un tipo de pregunta de cuál es la altura máxima, recordemos que eso yo lo tengo que enfocar o tengo que relacionarlo con el vértice. En este caso tenemos que tener bien definido quién es el x y quién es el y del vértice, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a generar las respuestas correctas. Entonces, en este caso nosotros tenemos que la x del vértice va a ser menos b sobre 2a y que la y del vértice va a ser menos discriminante sobre 4a. En este momento la y del vértice representa la altura y en este momento la x del vértice representa el tiempo. De tal forma que en este momento nos están preguntando cuál es la altura máxima alcanzada por el cohete, o sea, nos están preguntando por la y del vértice. Entonces debemos aplicar esta formulita. Nosotros desde el principio recordemos que debemos sacar quién es a, quién es b y quién es c en la función cuadrática, donde tenemos en este caso que a es menos 5, b es 80 y c va a ser 0. De tal forma que cuando nosotros determinemos el discriminante tendríamos esta formulita: b al cuadrado menos 4 por a por c. Eso ustedes lo tienen en la otra GTA. Entonces sería b al cuadrado, que sería en este caso 80 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 5, por c, que va a ser 0. Eso nos está dando un resultado de 6400. De tal forma que cuando nosotros sustituyamos ese discriminante en la formulita del menos discriminante sobre 4a, vamos a obtener lo siguiente: menos discriminante sobre 4a es igual a menos 6400 entre 4 por menos 5, y eso nos daría 320.
O sea, en otras palabras, la altura máxima del cohete va a ser de 320 metros. Pregunta B, ¿cuánto tiempo tardó el cohete en alcanzar su altura máxima? O sea, nos están preguntando por el tiempo, nos están preguntando por una X. Pero ¿cuál de todas las X? Bueno, nos están diciendo que es la X, ¿verdad? Que es la X de la altura máxima. O sea, en este momento nosotros tenemos que encontrar el menos b sobre 2a del vértice, que en este caso sería menos 80 sobre 2 por menos 5, y eso nos daría 8. O sea que duró 8 segundos en alcanzar los 320 metros de altura. ¿Cuánto tiempo tardó el cohete en el aire? O sea, eso lo que nos están diciendo es que la altura va a ser 0. O sea, ¿cuánto tiempo tardó el cohete en que la altura fuese 0? Entonces, en este caso, nosotros tenemos esto. La fórmula que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es sustituir la altura por 0. Y en este momento vamos a utilizar algo que se llama MODE 5.3 en la calculadora. Que es en la calculadora gris. Entonces, ¿qué vamos a poner en esa? Cuando ya colocamos MODE 5.3 en la calculadora, vamos a sustituir. Y en la calculadora blanca vamos a escribir menú, la tecla que tiene los paréntesis con el negativo, 2. Entonces, en este caso vamos a colocar quién es A, que es menos 5, B, que va a ser 80, y C, que va a ser 0. Eso nos va a tirar dos resultados, 0 y 16. Pero el 0 es el tiempo inicial. Nos están preguntando cuánto tiempo tardó el cohete en el aire. Entonces quiere decir cuánto tiempo tardó el cohete en caer al suelo de nuevo, que en este caso sería 16. Entonces la respuesta sería tardó 16 segundos en el aire. Recordemos que una función cuadrática es parabólica, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros tenemos que tener conocimiento de que la gráfica es una cóncava hacia abajo también. ¿Por qué? Porque A es negativo. Vean que A es menos 5, por lo tanto la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. ¿Cuánto tiempo tardó el cohete en alcanzar una altura de 300 metros? Esta es similar a cuánto tiempo tardó el cohete en llegar otra vez a tener una altura 0. Es exactamente lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es, en la formulita original, cambiar la altura por 300. Y eso es igual a 80t menos 5t a la 2. En este caso no podemos, para utilizar MODE 5.3 o la parte de la calculadora blanca, nosotros tenemos que igualar siempre la función cuadrática a 0, de tal forma que ese 300 no nos deja que sea igualada a 0. Entonces ese 300 ahí está positivo, lo pasamos al otro lado negativo. Entonces aquí lo que hice en este paso fue acomodar un poquito. Vean que puse el menos 5t a la 2 de primero, el 80t de segundo, y el 300 que ya lo pasa al otro lado lo pasé negativo, y eso es igual a 0. Aquí ya podemos utilizar MODE 5.3, donde A es menos 5, B es 80 y C es menos 300. Eso nos va a dar dos valores, 6 y 10. En este momento tenemos dos posibles respuestas, pero recordemos que hay que plantear y ver bien qué es lo que nos están preguntando. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tardó un cohete en alcanzar una altura de 300 metros? Bueno, lo primero que pasó fue a los 6 segundos. Hay otro tipo de pregunta que sería, ¿en qué momento el cohete está a una altura de 300 metros sobre el suelo? Entonces ahí tenemos dos momentos, a los 6 segundos y a los 10 segundos, ¿verdad? Entonces en esa pregunta sí se ponen las dos respuestas. Y la otra es, ¿cuánto tiempo después de alcanzar su altura máxima, cuánto tiempo tardó el cohete en alcanzar una altura de 300 metros? O sea, si duramos 8 segundos en alcanzar una altura máxima, ¿cuánto tiempo después tardó el cohete en volver a estar a 300 metros? O sea, duró otros 2 segundos. ¿Por qué? Porque la respuesta que sigue son 10 segundos, ¿verdad? Entonces, en ese momento estoy preguntando cuánto tiempo tardó el cohete en alcanzar una altura de 300 metros. Bueno, tardó 6 segundos porque es lo primero que pasó. Y la última pregunta sería, ¿cuál es la altura del cohete a los 12 segundos? Entonces, ¿cuál es la altura del cohete a los 12 segundos? A los 12 segundos lo que hacemos es, en la formulita cambiamos el tiempo por 12. Vean que estoy cambiando las t por 12 y eso nos da un resultado de 240 metros.
En otras palabras, alcanza una altura de 240 metros cuando el cohete ha sobrevolado 12 segundos. Y eso sería la explicación para realizar y enfocarse en este video para realizar las GTA correspondientes.